La presa de Casasola en el río Campanillas. FCC ha construido para la Confederación Hidrográfica del Sur de España la presa de Casasola con un presupuesto de 3.486 millones de pesetas, aproximadamente 21 millones de euros, iniciándose las obras en enero de 1994 y finalizando en octubre del año 2000. El largo plazo empleado en su construcción se debió a la existencia de varias riadas extraordinarias durante 3 años consecutivos, lo que provocó dos tipos de problemas. Por un lado, la inestabilidad geotécnica de la ladera izquierda que mantuvo la obra parada durante 13 meses. Y por el otro, la destrucción de caminos de acceso, instalaciones, maquinaria, etc., que hubo que reconstruir de nuevo con el consiguiente retraso en la ejecución. Emplazada en el término municipal de Almojía, provincia de Málaga, la presa de Casasola está situada en el río Campanillas, último afluente importante del río Guadalhorce por su margen izquierda. Ya a comienzos del siglo XX se planteó su construcción con diversos propósitos, recogiéndose esta posibilidad por primera vez en el Plan General de Obras Hidráulicas de 1902. En su concepción definitiva, su finalidad es doble. Por un lado, la laminación de avenidas y la defensa del tramo final del río Guadalhorce, y por el otro, el refuerzo al abastecimiento de la ciudad de Málaga con un agua de excelente calidad. Con su puesta en servicio, combinada con el nuevo encauzamiento del Bajo Guadalhorce, actualmente en construcción, se elimina el histórico problema de las inundaciones en la barriada de Campanillas y en la zona oeste de Málaga. De igual modo, se incrementan las garantías de suministro de agua a la ciudad de Málaga. La Cerrada, de laderas escarpadas muy pronunciadas, se ubica en un recodo del río. El cerro donde apoya el estribo derecho corona 40 metros por encima de este, de manera que los empujes horizontales que habrá de transmitir la presa serán fácilmente absorbidos por el macizo rocoso. El estribo izquierdo, sin embargo, apoya en un cerro de menor entidad debido a la curva que describe el río. En la cerrada descrita anteriormente se encaja la presa de hormigón de tipo arcogravedad, con el paramento de aguas arriba vertical y el talud de aguas abajo de 0,45 horizontal y 1 vertical. La cota de coronación es la 160, estando el vértice del triángulo definitorio de la sección tipo a la 170. La superficie de referencia, el paramento de aguas arriba, está definido en planta por un arco de 3 centros de 239,70 metros de longitud y con un radio central de 120 metros y 2 laterales de 200. La altura máxima sobre cimientos es de 76 metros y el ancho de coronación son 7 metros más 1 metro de acera en voladizo a cada lado de la calzada, lo que hace un total de 9 metros. La presa cuenta con 3 niveles de galerías horizontales situadas a nivel de solera a las cotas 91,27, 114,5 y 137,54 y una galería perimetral que las conecta y les da acceso por las entradas situadas en el paramento de aguas abajo de los estribos. A su vez, los 3 niveles de galería son accesibles desde la coronación a través de un hueco moldeado en uno de los bloques centrales de la presa, en el que se instalan un ascensor montacargas y una escalera de emergencia. Existen 2 niveles de galerías excavadas en el terreno que prolongan las galerías inferior e intermedia antes citadas para inspección del macizo rocoso. El aliviadero está constituido por 3 vertederos de ladio fijo moldeados en el propio cuerpo de la presa de 20 metros de longitud cada uno, medidos en el paramento de aguas arriba. El umbral de vertido del aliviadero central está a la cota 153,5, siendo la de los laterales la 156. La avenida de proyecto, definida en este caso como la de 5.000 años de periodo de retorno, tiene un caudal máximo entrante de 1.745 y un caudal punta de salida de 1.329 metros cúbicos por segundo, con la hipótesis más desfavorable de tener cerrados los desagües de fondo.
Para la restitución de los caudales aliviados al cauce, se completan los vertederos con sendos perfiles Krieger que desembocan en un trampolín de lanzamiento situado a la cota 117,5. En su embocadura, el desagüe de fondo está constituido por dos conductos paralelos de forma rectangular de 1,5 por 1,2 metros que van desde el paramento de aguas arriba hasta una primera cámara, accesible desde la galería intermedia en la que se alojan sendas compuertas buró. A partir de este punto, los conductos pasan a ser circulares de 1500 milímetros de diámetro. Junto al paramento de aguas abajo y debajo del trampolín, se ha dispuesto otra cámara, conectada con la anterior mediante una galería desde la que se accionan dos válvulas Howell-Bunger de 1500 milímetros. La rasante inferior del desagüe de fondo se ha fijado a la cota 111,7, con lo que se deja un embalse muerto de 0,85 hectómetros cúbicos. Para la derivación de las aguas, se ha proyectado una torre de toma de hormigón armado adosada al paramento de aguas arriba con tres tomas situadas a las cotas 119,8, 130,2 y 140,6, que se controlan mediante sendas con puertas buró de 1,1 por 0,8 metros, accesibles mediante una escalera metálica que las enlaza con la entrada a la torre en la coronación de la presa. El agua de las tomas se conduce hasta un colector vertical embebido en la estructura de la torre de 1,1 metros de diámetro que las conecta al conducto horizontal situado a la cota 113,12 de 1000 milímetros de diámetro, embebido en el cuerpo de la presa. En dicho conducto se disponen dos compuertas buró de 1 por 0,8 metros situadas en una cámara a la que se accede a través de la galería intermedia. Este tubo baja adosado al paramento de aguas abajo para conectar con la conducción que llega remontando el río. Dado el estado de fracturación del macizo rocoso de apoyo de la presa, fue necesario realizar una importante labor de tratamiento y consolidación del mismo, consistente en inyecciones de lechada de cemento desde la superficie de los bloques en construcción, llegando a efectuar 3.653 metros de perforación en hormigón, 3.225 metros de perforación en roca e inyectando 88 toneladas de lechada de cemento. Estas inyecciones fueron ejecutadas con taladros de 80 milímetros, espaciados según una malla con una densidad de un taladro por cada 15 metros cuadrados y penetrando al menos 6 metros en la roca. Se ha ejecutado, también con lechada de cemento, una pantalla de impermeabilización desde las galerías, con taladros de 80 milímetros, 25 metros de longitud bajo presa, separación de 2,5 metros entre taladros y 15 grados de inclinación hacia aguas arriba. Con posterioridad a la pantalla de impermeabilización, se ejecutó también una pantalla de drenaje consistente en unas perforaciones de 80 milímetros de diámetro, realizadas desde las galerías y que cubrían todo el cuerpo de presa, prolongándose 15 metros en el cimiento. Para el control de los parámetros principales de la presa y el cimiento se colocaron los siguientes instrumentos. Temperaturas. Se controlan mediante termómetros la temperatura del interior de las tongadas, la eficiencia de la refrigeración artificial y el estado térmico general del cuerpo de la presa. Movimiento de juntas. Mediante medidores de junta externos e internos. Deformaciones unitarias, tensiones y variaciones volumétricas, se instalaron grupos de extensómetros de hormigón en zonas de máximas tensiones. Filtraciones y control de nivel de embalse. Tendencia al despegue o deslizamiento del cimiento mediante extensómetros de varilla anclados a la roca a distintas profundidades. Movimientos del cimiento, con campañas de nivelación y triangulación en superficie y en las galerías de las laderas. Movimiento de la presa, mediante el empleo conjunto de péndulos directos e inversos.